Amén, hermanos, gloria a Dios. Vamos a comenzar en esta noche nuestra reunión, dando gracias a Dios con un canto y dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren alabar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis labios, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Amén. Dejamos el lugar al hermano Julio. Amén, que Dios les bendiga, buenas noches a todos. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar esta clase. Bendito Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por la vida que tú nos das. Gracias porque nos permites estar reunidos, bendito Señor, en tu santo y bendito nombre. Te pedimos que tomes este servicio en tus manos, que la palabra que, Señor, se exponga con el discernimiento que tú le has dado a cada persona, que quede grabada en nuestros corazones y que seamos hacedores de la misma. Gracias, bendito Señor, porque tú nos hablas día con día, nos hablas a tiempo, y también, bendito Señor, no quieres que nadie se pierda, mas que todos vengamos a tu camino, estemos delante de ti, te alabemos, te glorifiquemos, y que también, bendito Señor, tú a través de esta oración, a través de nuestras súplicas, de nuestros ruegos, bendito Señor, te pedimos que tú nos escuches, inclines tus oídos, para que, bendito Padre, esta palabra que se vaya a hablar, bendito Señor, a través de mis hermanos, sea bendecida, bendito Señor. Perdona nuestras ofensas, como también nos perdonamos a los que nos ofenden, bendito Señor. Porque sabemos que si no perdonamos, bendito Señor, también nuestras súplicas, nuestras oraciones, no llegan a ti, bendito Señor, sino se quedan truncadas. Gracias, bendito Padre, por los hermanos que están dispuestos, los hermanos que están conectados y los que se han de conectar, bendito Señor. Que tú, bendito Padre, nos hables y que también nos des ese discernimiento de cada una de las palabras que aquí se digan, bendito Señor. También para aquellas personas que en algún momento lo vayan a escuchar, bendito Padre, sabemos que tu palabra nunca regresa vacía y siempre tiene un fin, y por la cual, bendito Señor, debemos de estar atentos. Gracias, Señor. Te pedimos, bendito Padre, por el pueblo, bendito Señor, porque sabemos que han habido situaciones, bendito Señor, cerca de San José Obrero, bendito Padre, allí en la plaza, bendito Señor, de Santa Cruz. Tú sé, bendito Señor, en esa plaza, sé en esa localidad. Pedimos que pongas tu poderosa mano por todo lo que se ha desatado, bendito Señor. Confiamos que tenemos, bendito Señor, la protección tuya y que también, bendito Señor, tú obrarás. Sabemos que tú tienes el control de todo, bendito Padre, y también sabemos que nuestra responsabilidad es orar por ese lugar, por esa familia, para que tú, bendito Señor, te lleves toda esa maldad. Sabemos, bendito Señor, que en estos tiempos postreros, bendito Padre, incrementará la maldad, pero también sabemos que sobreabunda tu gracia, bendito Señor. Y también sabemos y tenemos fe y confiamos en ti, bendito Señor. Sabemos que se limpiarán todas las cosas, bendito Señor. En tu santo y bendito nombre, no hay humano, bendito Padre, que no se doblegue ante ti. Y te pedimos
por esa maldad que se ha desatado. Ven, Señor, que tú lates, que tú la controles en tu santo y bendito nombre, Señor Jesús, y que bendito Padre, toda la gente que pasemos por ahí, que vivamos cerca de ahí, pueda vivir confiada y tranquila. Ven, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, en el nombre que sobre todo nombre. Amén y amén. Pues bueno, ahora sí, hermanos, si mal no me acuerdo, es la sesión de oración. Esta es la clase de oración. Entonces, pues, adelante. ¿Quién quiere iniciar? Nadie. Sí, si no, yo inicio. Adelante. Bueno, pues yo tengo 3 puntitos. Este, bueno, empezaré con cómo debe ser nuestro corazón, ahí veo el tiempo, nuestro corazón al orar. Y bueno, pues nosotros debemos de orar es hablar con Dios. Si lo buscamos así en el diccionario, según es que nos refiramos a alguna deidad. Y obviamente para nosotros orar es al Señor, porque el mundo ahora ha tenido otras corrientes y oran pues incluso hasta la tierra, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el Señor, el creador del universo, dijo que solamente a Él adoraremos y le serviremos. Pero el mundo ahora, como dije, está la tierra, otros dioses como Buda, Mahoma, que son en realidad, o que fueron hombres. Y por ejemplo, también está que ahora que oran a los ángeles, y según también pues como hay, digamos, recursos naturales o eventos naturales, ¿no? Que las estrellas y todo eso, cosa que pues va a ser una oración, digamos, vana, porque como acabo de decir, pues el creador es el que dice que solamente a él le adoraremos y le debemos de adorar y debemos de servir. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro corazón al orar? Bueno, en primer lugar, algunas de las características, porque pues podemos sacar infinidad, es que debemos de estar en paz con todos. En Marcos 11, 24 al 25, nos dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, bueno, vemos que debemos de orar creyendo, y aquí dice que lo recibiremos, pero también nos pone, pues digamos que una condición o un requisito, que cuando estemos orando perdonemos a alguien que nos haya ofendido, o si tenemos nosotros algo contra alguno, dice que lo perdonemos para que nuestro Padre que está en los cielos también nos perdone nuestras ofensas. Entonces, hermanos, para orar debemos de procurar estar en paz con todos para que el Señor nos escuche. Y en segundo lugar, en esta intervención, es que debemos de tener el corazón de acuerdo a Dios para que lo que pedimos lo recibamos. Acabamos de leer en Marcos 11 que todo lo que pidiéramos orando, creamos y que lo recibiremos y nos vendrá, pero vamos a ver que a veces pedimos mal. Entonces, como les dije, debemos de tener nuestro corazón de acuerdo a lo que Dios demanda de nosotros. En Santiago 4, del 1 al 4, dice, digo, para leer en contexto, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y aquí el versículo clave es, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Bueno, aquí vemos que nos pone como en un contexto que digamos, queda fuera de la oración, pero no, va relacionado, porque como acabo de decirles, el versículo 3 de Santiago 4 es el clave. Pedís y no recibís porque pedís mal,
¿Por qué? Para gastar en vuestros deleites. ¿Cuáles son esos deleites? Bueno, pues ya los vimos en el versículo 1 y 2, que de nuestras pasiones, de lo que tenemos en el corazón, codicia, dice, codiciáis si no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Entonces, hay cosas que no tenemos porque son como de codicia, no son tal vez para algo que sea bueno y edificante para nosotros y nuestra familia o lo que nos rodea o su cuerpo en Cristo. Y entonces debemos de tener también cuidado con lo que pedimos. Si pedimos algo que nos va a hacer daño, pues el Señor no nos los va a dar, ¿verdad? Porque pues Él siempre va a ver lo mejor para sus hijos. Entonces no debemos de ser amigos del mundo, no debemos de pedir cosas codiciando para que pues nuestra petición sea de acuerdo a lo que el Señor tiene para nuestra vida. Y bueno, hasta ahí dejo mi primera intervención. Gracias. Adelante, hermanos. Quien desee participar puede abrir su micrófono para que esto sea así dinámico de corrido. Adelante. Sí, amén. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Yo los invito a que abramos Salmos 62:8. Y yo quiero contarles o testificarles algo breve, pero que fue, es y será siempre algo muy importante para mí, porque la primera ocasión que yo llegué a la iglesia a conocer a Cristo era una nave pequeña, y ese día fue un día de oración, y la persona que dirigía la oración ese día causó en mí un impacto que yo no conocía, pero que en ese momento, ignorando la manera en que yo pedí, le dije al Señor: me encantaría aprender o hablar o orar o platicar contigo de la manera en que la hermana que está enfrente lo está haciendo. Pero no sabía ni la magnitud de mis palabras, ni nada de lo que ahora a grandes rasgos uno sabe. Y Dios escuchó mi oración de mi corazón, de mi boca, y en ese momento no fue concedida, pero al pasar del tiempo, Dios me dio algo muy importante a través de la oración. Y a partir de ese momento, hermanos, yo puedo decirle a usted que la palabra de Dios es muy importante, pero para mí la base, el fundamento, del crecimiento de la vida del cristiano es la oración. Es para mí, como decía el día que nos visitó la hermana Suri, mi lugar espacioso. Para mí la oración es y será la puerta a todas mis preguntas y a todas mis respuestas, a lo bueno, a lo grande, a lo pequeño. Ahí, a través de la oración, hermanos, en mí está la confianza, para mí llega la alegría, para mí es la fortaleza, para mí es la adoración, para mí es hablar y entablar una plática directa con Dios. A través de esa respuesta, de esa petición que le hice a Dios, me enseñó a tener celo en la oración, a que en la oración no se tiene que guardar respeto. Sí, yo sé que se guarda respeto en el servicio, en la palabra, pero en la oración es algo muy especial que el Señor me enseñó, y yo quiero que leamos lo que dice Salmo 62:8. De hecho, todo el 62, hermanos, pero el 8 dice: esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestros corazón. Dios es nuestro refugio. Y la palabra de Dios, de verdad, hermanos, aquí cuando dice esperar en él en todo tiempo, qué preciosa es la palabra de Dios, porque aprendí a través de la oración, hermanos, que la respuesta a lo que yo le pido al Señor no es instantánea. Me enseñó el Señor a través de la oración que Él no es mago,
no hace magia. Él es el creador de todas las cosas, el hacedor de todas las cosas, pero que también el tiempo de Dios es perfecto. No me lo va a dar a mi tiempo ni a mi voluntad, pero lo va a dar conforme a su misericordia y conforme conoce el deseo de nuestros corazones. Cuando uno se dirige a Dios con esa confianza, con esa seguridad, hermanos, el Señor responde de una manera increíble. Y si hay algo al que yo exhortaría siempre a alguien en la iglesia, sería a orar. Y en muchas ocasiones y en distintos tiempos y con distintas personas, siempre, incluso cuando fui por más de 3 años, la persona que dirigía la oración de intercesión en Morada de Paz, a pesar de eso yo siempre le decía a los hermanos, ¿no? Había un hermano que me decía, pero es que ora a ti, tú, porque a ti Dios sí te escucha. Y entonces yo decía, no, no seas flojo, hay que orar porque te corresponde, Dios conoce los deseos de tu corazón. Entonces la oración, hermanos, es ese diálogo personal que tenemos con Dios, como decía Adi, entablar una plática con Él, y la verdad es que no solamente es como hablarle a un mal amigo o buen amigo, a un buen hermano, un mal hermano, un buen pastor, un mal pastor. Dirigir la oración a Dios, hermanos, es la puerta que te abre para todo lo que nosotros necesitamos. Y yo lo digo por las experiencias vividas y por las respuestas concedidas por misericordia que Dios ha tenido conmigo. Esa es mi primer participación. Adelante, ¿alguien más, hermanos? Amén. Adelante. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 6:5 y como estamos diciendo que la oración es una súplica, un ruego, una petición y pues tiene un propósito la oración y el propósito pues es tener una comunión con Dios, el tener que presentarnos ante Él. ¿Cómo nos tendríamos que presentar cuando este, oramos? Con humildad, con un corazón sincero. Y dice Mateo 6, vamos a leer el versículo 6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí yo entiendo que el nosotros tener una oración personal con Dios es algo como íntimo. Ahí dice, cierra la puerta y ora en lo secreto. O sea, algo especial, algo que tú puedas expresarle a Él, una plática de petición, de agradecimiento, de necesidad, de mm, ¿cómo podríamos decir? Para que también nos confortemos, que el Señor nos conforte y hable a nuestros corazones y nos dé esa paz, esa tranquilidad que muchas veces lo necesitamos, ¿no? Yo aquí, puse primero el propósito de la oración, que es lo que teníamos que ver en Mateo, eh, como dice, orar en todo tiempo, que también viene en el poder, encontramos la oración tiene poder. Y vamos a leer Santiago 5:13 y dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y aquí pues podemos ver que en la oración pues también encontramos este refugio, encontramos confort. El Señor pues conoce nuestros corazones cuando nos acercamos a Él, ¿no? Y Él más que nadie sabe de qué es lo que tenemos necesidad. Y realmente cuando nosotros oramos sinceramente, porque ahí en Mateo 6, en los otros versículos, dice que pues que no seamos como los fariseos que nada más hablaban y decían vanas repeticiones, ¿no? Sino que nuestra oración fuera sincera y fuera como que real, especial en ese momento. Y
Y he aprendido en estos versículos que he leído que sí es muy importante el tener esa comunión diaria con Dios, porque así como él lo dice, ¿no? Que teníamos que estar en constante oración. ¿Para qué? Para que pues no podamos resistir las tentaciones que pues día a día se nos presentan. Y pues Él nos dará esa fortaleza, ese confort para que nosotros obedezcamos y sigamos día a día, pues en su camino, ¿no? Amén, hermana, gracias. ¿Algún otro hermano? Ah, no, se te escucha, George. Ah, no, seguimos sin escucharte. No aparece el micrófono. Probablemente a lo mejor te haga falta que actives ahí el... No, seguimos sin escucharte. A ver ahí. Ah, listo, ya quedó. Va. Adelante. Buenas noches. Sí, me voy a ir un poquito atrás. Ahorita viene a mi cabeza, viene a mi mente. ¿Cuál es cuál es el sentido o por qué Jesús vino al mundo, ¿no? Es la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Quiere decir que voy a leer Colosenses 1:15 al 29 para, para tener un panorama y nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Algo que he aprendido eh, de los siervos del Señor, cómo ellos leen la palabra, hay una revelación y la transmiten al pueblo, y es que se llega a haber dilemas, ¿no? Llega a haber esta eh, duda, esta confrontación de ideas, y pues de ahí nacen las ideologías o nacen las ramificaciones, etcétera. Entonces, yo hice alguna vez una pregunta y decía, ¿y cómo podemos entender si está bien porque está en el Antiguo Testamento, si está mal porque está en el Nuevo Testamento? Y la respuesta que a mí me agrada, la que yo considero que es conveniente, es analízalo todo a través de la cruz. Porque por eso es que nosotros nos autodefinimos cristianos, nosotros lo aceptamos con gusto, gozosos, decir que somos cristianos, nosotros aceptamos eh, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y entonces aquí yo lo que noto, pues es que no vamos a descubrir el agua tibia, ¿verdad? Ni el hilo negro. Lo importante es cómo usarlo. Entonces ya estaba, ¿no? La oración ya estaba, Salmos, básicamente el libro de Salmos, es una ayuda fuerte para poder orar, porque también esa es una pregunta de los nuevos. Todavía en mi caso, ¿no? Yo a veces me pregunto, ¿y cómo puedo orar? ¿Cómo puedo hacer que mi oración no sea tan corta, ¿no? Tan efímera, tan sencilla, a veces tan informal.
Y creo que Salmos, pues sí, definitivamente es una herramienta excelente. Entonces, a lo que quiero llegar es que muchas veces, muchas personas oran mal. Las instrucciones ya nos fueron dadas, precisamente Jesús nos dejó la instrucción de orar al Padre en su nombre, no al revés. Él le da su lugar al Padre y Él nos pide que oremos al Padre. El Padre es el que nos proveerá. El Padre es el que estará al pendiente de nosotros y lo haremos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Esa es mi participación ahorita. Amén, hermano, gracias. ¿Alguien quiere participar? Bueno, todos sabemos que en Lucas 11:1 Dios, más bien los apóstoles, los discípulos de ese momento le pedían al Señor Jesucristo que le enseñara a orar en Lucas 11:1. Ese es un versículo muy básico, ¿no? En el cual creo que hasta en la escuela dominical nos enseñan, a los pequeños les enseñan a pedir, a pedir. Dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces veamos también ahí que Juan enseñaba a sus discípulos. No hay una regla escrita, al menos yo lo entiendo, lo discierno de esa forma. No hay un requisito, no hay requisito sí, no hay un checklist que te diga tienes que siempre decir lo mismo, porque vemos que también en otra parte de la Biblia nos marca y nos dice que no seamos como los fariseos, ¿no? Que ellos oraban de pie y diciendo, mira Señor, que yo no soy como fulanito, como sutanito, y dice Dios que él no fue justificado, sino más bien el pecador que con reverencia no miraba al cielo y decía, Señor, yo soy pecador, ¿no? Pero nunca anteponiéndose él como lo hizo el fariseo. Vamos, para terminar mi intervención, vamos a 2 Corintios. Y hay algo que 2 Corintios 13 nos dice en esta cita. 2 Corintios 13:7 dice, a ver, 2 Corintios 13:7, aquí está. Dice, pedimos a Dios que no hagan nada malo, no para demostrar mi éxito, sino para que hagan lo bueno, aunque parezca que nosotros hemos fracasado. Si me voy 2 versiculitos arriba, en el 5 dice, y va relacionado, lo entiendo así lo que dice Jorge, dice, examínese para ver si están en la fe. Habla de fe también y sabemos que también el orar nos ayuda a tener diferentes dones. Ahorita más adelante en mi intervención vamos a ver qué dones pidieron en Primera de Corintios también. Entonces dice, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos, ¿no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? Es una pregunta. Entonces, a menos que fracasen en la prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. Pedimos a Dios que no haga nada malo. Si vemos esos 3 versículos están entrelazados. Entonces, ¿qué nos ayuda la oración? Pues precisamente nos ayuda a que nosotros mismos nos examinemos y nos demos cuenta, esta es la nueva versión internacional, nos demos cuenta de si Cristo está en nosotros o no, lo que decía el hermano Jorge, ¿no? A menos de que fracasen en la prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. Es también, la oración nos da ese discernimiento también para ver el otro lado, que las personas no podemos juzgarlas en el sentido, como aquí lo dice, pedimos a Dios, espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. Entonces ahí viene revelación, viene discernimiento por el tema de la oración. Adelante, ¿alguien quiere seguir, por favor?
Ok, yo iniciaré entonces con otro punto. Bueno, este punto sería respuestas de Dios a la oración. Y tengo tres ejemplos que están en la Biblia, porque hay veces que nosotros oramos y no siempre Dios nos va a contestar que sí. ¿Por qué? Porque todo debe estar dentro de su plan. Hay veces que nos va a contestar que no, otras veces nos va a decir, pues, espérate a mi tiempo, no sé, o habrá cosas que sí nos deje decidir el Señor, ¿no? Eso sí, si nos dice que hagamos algo, pues nosotros debemos de confiar, que si el Señor ya nos dijo que adelante, como a Moisés, pues adelante, ¿no? Porque Él está con nosotros. El primer ejemplo, hermano, sería el de Abraham, que Abraham hablando con Dios acerca de que pues no tenía un hijo, lo podemos ver en Génesis 22:17. Dios le contestó, digo, él no vio esa promesa de Dios cumplirse a cabalidad, pero nosotros que ya estamos muchos años después sabemos que Dios la cumplió. Entonces, Abraham le pidió a Dios descendencia y ¿cuál fue la contestación del Señor? Ahí en ese caso le dijo que sí. En Génesis 22:17 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia, espérenme tantito, perdón, es que ya no leí aquí mis notas. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces, bueno, en este caso, Abraham pidió a Dios descendencia, pidió a Dios un hijo y le dijo, no solamente te voy a dar ese hijo, sino te voy a dar una descendencia tan grande como la arena del mar y como las estrellas del cielo, ¿no? Entonces, en este caso, Dios contesta que sí. Por ejemplo, a Jeremías, que fue profeta, en Jeremías 16, pues Dios le dice, no, aquí no dice la Biblia si pidió o no, pero Dios sí le dice a él que no. En Jeremías 16, 1 y 2 dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Entonces, hermanos, recordemos que pues para los judíos en aquel tiempo, pues era prácticamente imperante que se casaran y se reprodujeran, porque pues estaban cumpliendo el primer mandamiento que Dios le dio a Adán, ¿no? Que tuvieran muchos hijos. Pero en el caso de Jeremías, Dios le dice que no va a tomar mujer, ni va a tener hijos ni hijas. Y bueno, Jeremías pues, ya sabemos que tuvo una vida, pues digamos, muy sufrida, pero en completo agrado para el Señor, ¿no? También a otra persona que le dijo que no fue a Pablo, porque recordemos que Pablo oraba para que le fuera quitado el aguijón que tenía en la carne y que decía que un mensajero de Satanás lo abofeteaba, respecto a lo cual había 3 veces ya rogado al Señor que lo quitara de él. ¿Y qué le contestó el Señor? En el verso 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces ahí Pablo oró por algo que pues sí le aquejaba mucho, que era un dolor en la carne, no sabemos exactamente cuál es, no lo describe, pero el Señor a él también le dijo que no. Y bueno, estos serían unos ejemplos de la oración. Hasta aquí dejo mi segunda participación. Al final, hermanos, no hay número de participaciones, digo, sé que las vamos contando, pero digo, el tema no es decir 3 y ya cierro la Biblia y que dejo que los demás hablen. Si tienen más, adelante. ¿Quién quiere seguir? Sí, amén. Les voy a invitar a que leamos Jeremías 29, 12 y 13. Hay muchas respuestas en la palabra, hermanos, cuando nosotros las queremos. Cuestionar la palabra es muy fácil, preguntarnos quién, cómo y dónde, pero el Señor siempre tiene las respuestas para nosotros y eso es bien bonito. Dice aquí la palabra entonces, Jeremías 29, 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré.
y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí hay algo bien importante que el Señor nos pide a nosotros. Dice la palabra, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo debe de ser la oración dirigida al Señor? Sincera. ¿De dónde? De labios para afuera, no, hermanos. Dice la palabra de Dios que tiene que ser con todo nuestro corazón. No es tal vez un requisito, tal vez algo que escribió en esta carta Jeremías, pero sí es algo muy importante porque dice el Señor, y me buscaréis y me hallaréis. Cuando se busca verdaderamente al Señor y el Señor contesta, como decía la hermana Adi, pues dijo que no, es no. Claro que contesta el Señor. Y me buscaréis con todo vuestro corazón y yo puedo testificarle que cuando yo le dije al Señor que en su infinita misericordia Él conocía la agonía de mi corazón cuando mi madre iba a morir y yo le dije al Señor, solo te pido una cosa. No le dije que no te la lleves, no le dije que no me duela, no, no, solo avísame. Y una hora, tal vez 50 minutos antes de que el Señor se la llevara, hermanos, yo había orado en la habitación de mi hermano y el Señor, en su misericordia, yo le pedí eso al Señor. Y cuando bañé a mi mamá, 10 minutos antes de que falleciera y le estaba cambiando sus ropas, el Señor me dijo, es tiempo. Y mi corazón se hizo pequeño y mi piel se erizó, hermanos, yo ya no podía sostenerla porque el Señor acababa de decirme lo que mi corazón le había pedido. Por eso dice el Señor que si invocáramos con todo nuestro corazón y oráramos a Él, Él nos contestará, hermanos. Y en ese momento el Señor me contestó y fue algo tremendamente doloroso que hasta el día de hoy tal vez yo no pueda superarlo aún, pero el Señor me contestó. Y entregué a mis hermanos, a mi madre, y la pusimos en su cama. Y en ese momento yo me metí a la habitación, hermanos, y le dije, Señor, sí, gracias. Y derramé mi corazón delante del Señor e incliné mi rostro delante de Él, porque había escuchado mi súplica, mi oración que hice con todo mi corazón. Y a lo mejor soy el ser más imperfecto que existe delante de la presencia de Dios, pero sí le puedo testificar con hechos vividos que Dios sí escucha. No importa si fue cuando hizo la creación o cuando se acabe el mundo. No importa si es o no una persona con título o sin título. No importa quién sea, hermanos. Cuando el corazón se humilla delante de la presencia de Dios, la presencia de Dios responde y Dios contesta en su infinita misericordia a la súplica que existe dentro de un corazón que verdaderamente se humilla delante de Dios. Por eso aquí dice la palabra claramente, ¿verdad? Aquí lo dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo te oiré. Y yo sí puedo decirles, hermanos, que esa es solo una de 1000 cosas que Dios no solamente me ha permitido saber, escuchar y sentir. Entonces, como dice aquí la palabra de Dios, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así tiene que ser nuestra oración, hermanos. Una súplica verdadera, no importa qué pidas. Yo le pongo el ejemplo de mi madre porque fue en el momento en que me respondió. Pero la verdad es que cada uno tiene las peticiones delante del Señor y créale al Señor, hermanos, el Señor hará. Esa es mi participación. Amén, hermanos. Bueno, yo les quiero aquí, Marcos 1:35 nos dice que nuestro Señor Jesucristo de mañana sí va a orar. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice orar sin cesar. Y Lucas 18:1 también nos dice orar sin desanimarse. Entonces son varios guías que nos da Dios precisamente para que no nos desanimemos en la oración, buscarlo en todo tiempo. En la mañana nuestro Señor Jesucristo se apartaba, en la tarde, después de predicar, porque igual
quizá no le suceda, así le sucede, hermanos, cuando después de que comparte la palabra, pues no sé si tiene ese deseo, porque muchas veces uno piensa que compartiendo la palabra ya hizo todo. No, no hacemos nada, hermanos. La realidad es que no hacemos nada. Y si surge en usted ese deseo de después de dar una palabra, quizá después de evangelizar, quizá después de convivir con alguna persona que le compartió, hay algo, y si lo he experimentado, gloria a Dios, pero hay algo que Dios pone en su corazón. No sé si sea una necesidad de seguir conociendo más, no sé si sea una necesidad de buscar respuestas, no sé. Es un deseo que Dios pone en tu corazón de seguirlo buscando, de seguirle pidiendo, de seguir teniendo comunión con Él. Entonces Lucas 18:1 nos dice que oremos sin desanimarnos, ¿no? Y ahí también nos pone el ejemplo que debemos de seguir. Y fíjense, hermanos, en Mateo 24, el capítulo 24, todos sabemos que son señales del fin del mundo, pero aquí yo considero que hay un misterio, hermanos, que mucha gente no habla ni predica al respecto de eso. En Mateo 20:24, y se lo leo en la Nueva Versión Internacional, nos dice el 20:24, ¿por qué lo dirá el Señor Jesucristo? Pues pidamos al Señor, dice, oren para que su huida no sucede en invierno ni en sábado. Entonces, es un misterio, hermanos, porque habla de las señales del fin del mundo. Y un poquito podemos quizá hacer algunas correlaciones. ¿Por qué dirá que no, que oren para que su vida no suceda en invierno ni en sábado? Sabemos que los judíos el Shabbat lo tienen muy bien arraigado, y no es como el cristiano que con 3 horas se fastidia de la iglesia y anda buscando el que termine el culto para irse a hacer alguna otra cosa. Es Mateo 24, Mateo 24, 20. Entonces, los judíos tienen el Shabbat, que ellos no pueden hacer absolutamente nada. Por algo dirá que precisamente en las señales del fin del mundo, dice, oren para que su vida no suceda en invierno ni en sábado. Entonces, sí es algo para pedirle a Dios discernimiento de por qué lo estará diciendo. Adelante, ¿alguien más quieren participar? Sí, yo. Al escuchar la palabra o el término oración, básicamente lo asimilamos con pedir, ¿no? Estamos pidiendo, ya sea en base a nuestras necesidades, en base a sanidad, eh, tal vez en revelación, ¿no? Si tenemos que dar un sermón o tenemos que dar un discurso, eh, entendimiento de la palabra para poderla compartir de una manera más sencilla, más digerible, y que también a nosotros no nos ha quitado el velo y podamos empezar a conocer la verdad. Pero creo que también hay algo más importante, y precisamente hablando sobre Mateo y sobre los anuncios que se hacen de, del fin del mundo, o más bien pues de este mundo, ¿no? Más bien de la venida de nuestro Señor, de su regreso. Está Mateo 25 y la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Recordemos que el aceite, pues, tiene varias connotaciones. Entre ellas es el Espíritu Santo, la unción, y ya así más light, pues le llaman también a las obras, ¿no? A los actos buenos y a la fe. Entonces, es importante que nosotros nos mantengamos con aceite, ¿verdad? Que llenemos nuestras lámparas de aceite, y este no se consigue en la tienda. Este tampoco nos lo va a dar nuestra mamá, ¿verdad? Nuestra mamá, que es bien devota y que ella ha levantado
eh, un altar al Señor y que el Señor le escucha, pero ella va a ser incapaz de compartir de su aceite a sus hijos, a su esposo. La salvación es personal, entonces es necesario que cada uno de nosotros nos mantengamos todo el tiempo, como precisamente aquí en la parábola de las 10 vírgenes nos lo deja dicho nuestro Señor, o sea, son palabras de Él mismo, porque ya en el 10, ¿verdad? Para hacerlo más dramático, lo voy a leer, pero mientras ellas iban a comprar, las insensatas, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y esta es una manera muy específica en la que nuestro Señor hablaba, ¿verdad? Él así esta es una frase de él, de cierto os digo, y concluye que no os conozco. Entonces, pues nos deja dicho en una profecía que Él es el que tendrá esa capacidad, ¿verdad? De decirnos, te conozco o no te conozco, y nos hace una advertencia. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, la oración, independientemente de lo que somos como pollitos en un nido, ¿verdad? Que siempre estamos abriendo la boca pidiendo, 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 pidiendo. Eh, pero aquí también nos da la advertencia de que esto nos va a mantener atentos, ¿verdad? Finitos, nos va a tener, vamos a estar como un instrumento musical afinado, ¿verdad? En el momento que tengamos que ser ocupado, pues va a estar listo. Y en el momento que nuestro Señor venga, nosotros vamos a poder reconocer las señales, vamos a poder reconocer su voz, y por eso es importante la oración. Aquí dejo mi participación. ¿Alguien quiere participar? De los que no han participado, hermano Juan, ok, adelante. La hermana Marugenia, adelante. Hechos 16:25. Hechos 16:25 nos dice algo bien importante, ¿verdad? No nada más la oración es, sí, para pedir, pero aquí tenemos la respuesta clara de Dios a través de la adoración y de la alabanza, porque también a través de eso se ministra, ¿sí? ¿Y qué estaba haciendo Pablo aquí en esta acción? Y lo vamos a leer, lo que dice aquí Hechos 16:25, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué estaban haciendo? Cantando, alabando, adorando, exaltando la grandeza de nuestro Dios, y entonces sobrevino de repente un gran estruendo de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero vino y abriendo la puerta de la cárcel sacó de la espada y iba a matarse pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. A través de la adoración, de la alabanza, de la exaltación a Dios, también es una manera, hermanos, de dirigirnos a Dios. Y no es solamente a través del clamor para pedir, porque sí que somos pedinches en muchos aspectos, ¿verdad? Pero es importante que tomemos en cuenta, hermanos, que si alabamos a Dios, y es increíble lo que Dios hace a través de la alabanza, ministra de una manera muy especial. Entonces, hermanos, yo creo que también es importante no solamente ocupar la oración para pedir, porque a veces se adora y se pide a través de la alabanza y también se ministra a través de la gracia por medio de la alabanza, hermanos. Esa es mi participación. Bueno, si no hay nadie, yo también tengo otro punto. Otro punto es de dos características de cómo debemos orar, que, bueno, algún
punto, digamos, ya lo tocó el hermana Guille y hermano Julio, pero uno es derramar nuestra alma, ya que Dios mira el corazón, y tenemos el ejemplo de Ana en primera de Samuel 1, que bueno, como hemos leído todos, pues Elcana tenía dos esposas y Penina molestaba a Ana porque Ana no tenía hijos, y sabemos que en aquel tiempo pues el que una mujer no tuviera hijos era casi casi como que no servía porque pues, era estéril, y entonces Ana estaba muy afligida por eso. Cuando fue a Silo, donde estaba el tabernáculo, pues ella fue a orar a las puertas del tabernáculo, y entonces Elí, al verla que oraba y que solamente así como que movía los labios, pensó que estaba ebria. Y entonces en primera de Samuel 1 les estoy narrando, y si leemos a partir del verso 10, en el verso, sí, a partir del verso 10, se los voy a leer rápidamente. Ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana le respondió diciendo: Señor mío, y aquí creo que es como el mensaje que quiero darles: yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y entonces Elí le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que tú le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Entonces, hermanos, Ana derramó tanto su corazón delante del Señor, que pues Dios le escuchó. Incluso también ella pues tenía a Lee, porque él es sumo sacerdote, como una autoridad espiritual, ¿no? En el momento en que él le dice: ve con Dios y que él te otorgue la petición de tu corazón, ¿qué nos dice en el verso 18? Que ella se fue por su propio camino y ya comió y ya no estuvo más triste. O sea, dijo, como que ya se derramó completamente, y con las palabras de Lee como que ella le dejó su petición al Señor y creyó y se fue. Y después, bueno, pues ya sabemos que gracias a Dios, por medio de ella, pues tuvo a Samuel, ¿no? Que, que aparte lo que vemos en Ana, pues es que en aquel tiempo, como dice más adelante en Samuel, escaseaba la palabra de Dios, y Samuel fue escogido para ser profeta, y Ana lo único que quería era tener un hijo. O sea, le dijo, seguramente las otras familias no estaban dando a sus hijos, porque ven que en la iglesia quedaban a los primogénitos para que sirvieran, no estaban dando a sus hijos, pero Ana dijo: si tú me lo das, yo te lo doy para que sirva. Lo único que quería pues era quitarse esa afrenta, ¿no? Sobre ella. Y bueno, Dios la bendijo después con otros hijos, ¿no? Pero todo fue porque Ana fue al lugar correcto, no se puso a pelear con Penina, ni le regresó mal por mal, sino que fue al lugar correcto, que fue delante de la presencia de Dios a derramar su alma. Y bueno, pues Dios en su misericordia le contestó. Entonces, esa era una característica: derramar nuestro corazón delante del Señor. Y la segunda, pues, es orar siempre y no desmayar, ¿no? Que la vemos en Lucas 18. Y esas fueron palabras del Señor, donde les da bueno, que también leímos el verso de orar siempre y no desmayar. También lo refirió el Señor Jesús en Lucas 18:1. Y nos cuenta del 1 al 7, pues que había en una ciudad un juez que no tenía a Dios ni, o sea, digamos que era malo, ¿no? Porque ahí dice que no temía a Dios ni respetaba a hombre, o sea, hacía lo que quería. Pero había una viuda que dice que todos los días le decía que le hiciera justicia. Entonces, el verso 4 dice que él no quiso por un tiempo, pero después de eso dijo: bueno, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sé que viniendo siempre me agote la paciencia, ¿no? Entonces lo que le dice el Señor a sus discípulos es, en el verso 6,
Oíd lo que dijo el juez injusto. El verso 7 ya es para nosotros. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Que bueno, también ahí dice que día y noche se juntaría con lo que decía también nuestro hermano George, ¿no? ¿Se tardará en responderles? Entonces, bueno, hermanos, pues eso se queda ya para como incitarnos más a que oremos siempre, orar sin desmayar y derramar nuestra alma delante del Señor. Y ya, cedo el micrófono. Gracias, Juanito, hermana Mari, hermana Marugenia. ¿Alguien quiere hablar? Si no, creo que Jorge Yo, Alvarado. Adelante. Aquí, eh, primera de Timoteo Ah, 5, primera de Timoteo 5, del 3 al 6, el 5. Dice, ahorita tocando el tema de Adi, que habló de la viuda, dice, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es útil y es diligente en súplicas y oraciones de noche y de día. Aquí nos habla de la viuda que espera en Dios, ¿verdad? Y que nos enseñan a los jóvenes y que honremos a las viudas, ¿verdad? Aquí nos dice en el 3, honra a la viuda que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos. Pues habla de la piedad también con las viudas, para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Estoy. Adelante. gracias. sí, Adelante. sí, se entiende en base a lo que dice el hermano Juan que pues aquellas que quedan viudas, o sea que su sustento o su pareja queda, pues, fallece, los hijos tienen responsabilidad, los nietos tienen responsabilidad, pero en este caso, si una mujer queda viuda, completamente viuda, pues debe esperar o sabe que puede esperar en el Señor, ¿no? El Señor siempre estará con ella. Yo lo que iba a tomar, lo que iba a leer es Corintios 14, primera de Corintios 14, del 14 al 16. Esto me viene en relación a mí en lo general me incomodan las personas que son como fanáticas, como religiosas, que tienen un modo muy mocho, muy troncho de llevar esta relación con nuestro Señor y que a veces se lo toman todo muy literal. En un momento me consideré hombre de ciencia o alguien que estudiaba la ciencia y que al ver las leyes que existen en el universo, me parecía increíble, ¿no? Y el hombre pues siempre quiere lucirse y decir que ha descubierto las leyes, ¿no? Las leyes de la física, pero la verdad es que siempre han estado ahí y esto solo lo pudo hacer alguien con un intelecto pues que no podemos llegar a medir, ¿no? Es decir, no tenemos por qué considerar a nuestro Señor, al Padre, pues como una especie de mago, ¿no? Que crea las cosas con chimpumpás y ahí está. Realmente hay ciencia, hay mucha sabiduría y si vemos su obra, realmente nos maravillamos. Parte de lo que nos dice aquí Corintios, pues es esto, ¿no? Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Parte bien importante, ¿verdad? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Es decir, debe de haber
cierto intelecto también en nosotros. Normalmente la ciencia y la religión en la actualidad están peleadas porque consideran que son dos cosas separadas. En una parecen fantasías, parecen cuentos, que la gente más ignorante llega a creer porque no tienen un sustento. A veces es difícil emparejarlas con la historia, con lo que está escrito, y entonces pareciera que son cuentos que la gente ignorante se cree. Pero dentro de la palabra, hay cosas increíbles relacionadas a la ciencia, y en la parte final, en Apocalipsis, pues también, ¿no? Hay un cúmulo de información de ciencia, y también se nos indica que en el cielo estarán las señales para poder entender lo que el Señor nos habla. Esta es mi participación. Amén, hermano. Gracias. Complementando eso que dice el hermano Jorge, el 13 dice, por esta razón, es nueva versión internacional, por esta razón el que habla en lenguas pide en oración el don de interpretar lo que se diga. Y ya todo lo que dijo el hermano Jorge en la palabra. Dice en el 18, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Fíjense, Pablo pues no gozaba de humildad, podemos decir, al momento de que él dice, él aquí menciona que él habla más lenguas que todos ustedes, pues es para darle gloria a Dios. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Entonces, como dice el hermano Jorge, finalmente edificamos a Dios, sí, pero también en la iglesia, y más adelante también en Corintios, me parece, habla precisamente del orden en los cultos, quien profetice, quien interprete. Entonces, pues sí, es un don, precisamente sirve, la oración sirve precisamente para pedir ese don de interpretar. Y le voy a decir algo, hermanos, y no es para vanagloria, pero creo que aquí la hermana María, había un hermano, todavía existe, no se ha muerto, que asistía a Morada de Paz, y por ahí del año 2012, pues ahí en Morada de Paz se ofrecían algunos cursos presenciales. Si mal no me acuerdo, en esos cursos pues estaba la hermana Mari, la hermana Marugenia y algunos otros hermanos. Dentro de esos hermanos estaba este hermano que les comento que oraba muy fuerte y también oraba mucho en lenguas. Estoy hablando del año 2012, que fue cuando finalmente hicimos el tabernáculo entre todos los hermanos. Y para gloria de Dios, hermanos, aquí como también lo leyó el hermano Jorge, lo decía la hermana Guille, hay que cantar, dice el 7, perdón, el 15 dice, hay que cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y fíjese que este hermano en lenguas cantaba, y Dios me permitió interpretar en aquel entonces esas lenguas que él cantaba. Es algo tan precioso, hermanos. Ojalá usted algún día quizá haya experimentado el interpretar lenguas. Es un entendimiento que no entiende lo que dice verbalmente, pero entiende lo que espiritualmente significa. Y la traducción de esa pequeña fracción que el hermano cantó, porque se puso a cantar, hermano, o sea, no era como algunos a veces que oran en lenguas, pues hablan las mismas palabras, ¿no? Y ese es precisamente el discernimiento que debemos de tener. ¿Haya interpretación? Pues probablemente sí. Desafortunadamente, hermano, por mis malos caminos, perdí ese discernimiento, perdí ese don, ¿no? Y en verdad es muy difícil volverlo a tener, pero gloria a Dios. Entonces, en aquel entonces, lo que el hermano dijo, inclusive cuando llegué con mi esposa, que también se enojó, le dije, oye, fíjate que escuché y la tonada va ta, 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 y me dice, yo no te entiendo qué es la tonada que tú dices, pero lo que el hermano habló en ese entonces, dice, cantemos, y mira, hermano, aquí lo tengo anotado, y vea mi cuaderno todo rayado, y aquí está la palabra, ahorita quito si quieren para que vea que no lo estoy interpretando ahorita.
ahí está la palabra, y dice, ahí está, dice, cantemos y alabemos al Señor, cantemos y alabemos al Señor. Eso era lo que en lenguas este hermano estaba diciendo. Y le reitero, es algo precioso entender cuando alguien abre en lenguas y usted lo puede interpretar. Otro segundo testimonio también pasó a mí, y se lo dije en su momento a mi suegra. Cuando una hermana también empezó a hablar lenguas, y cuando terminó, sí me acerqué a mi suegra y le dije, hermana, lo que yo escuché fue esto, y ella me lo confirmó. Dice, sí, eran lenguas no para Dios, eran lenguas de otra especie y de otra índole. ¿Qué decía, hermanos? No lo sé. Ahí sí no lo interpreté, o Dios, más bien Dios no me permitió, el Espíritu Santo no me permitió interpretarlo, pero sí dio ese discernimiento que fue confirmado finalmente por mi suegra. Entonces, ¿es bonito? Sí, sí es bonito. Y ya por último, en el sentido de esta participación, pues en Hechos, muchas veces oramos, hermanos, y en Hechos 21:5 ahí dice que estaba Pablo, que todos salieron a despedirlo, oraron, tanto familiares como niños, oraron en la playa, y precisamente era para cuando Pablo iba a Jerusalén. Llegó a ese lugar y profetas le profetizaron a Pablo lo que iba a suceder con su vida. Uno puede decir, oramos, nos gozamos, pero quizá días después venga la tribulación, como le sucedió a Pablo, y hay veces que eso nos desanima porque dicen, si yo oro, si yo estoy en comunión con Dios, ¿por qué? ¿Por qué me suceden cosas? Pero bueno, Pablo ahí mismo lo dice, que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Estoy hablando de Hechos 21, del 5 en adelante, y dice que se haga la voluntad de Dios, no la del hombre, porque le impedían que subiera a Jerusalén, porque ahí finalmente también iba a ser apresado. Entonces, pues en oración también podemos pedir dones, en oración también podemos decirle a Dios que se haga su voluntad, y pues no solamente pedir, como hemos escuchado. Adelante, quien quiera participar. Amén. Aquí en el Salmo 141 nos habla el Señor y dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando a ti invocare. Subo mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Que cuando oremos al Señor sea con olor fragante, hermanos, con un corazón dispuesto, con un corazón lleno de amor y de paz para alabar, para pedirle al Señor, hermanos. Amén. Gracias, hermano Juan. Hermana Mari, hermano María Eugenia, no sé si quieren hablar algo, decirnos algo. Adelante. Amén. Espérame tantito. Ya. Amén. Bueno, aquí yo tengo la oración, como ya lo dijeron, que es la petición, el ruego, la súplica. Sí, aquí tenemos que es el hablar con Dios, ya sea en público, en privado, en voz alta, en la mente. Es como todos y cada uno de ustedes han dicho, ¿verdad? Entonces aquí sabemos que nosotros, cuando estamos delante de la presencia del Señor, el Espíritu Santo nos motiva a orar, a buscarlo. Aquí tengo en Juan 16:23, dice, en aquel día no preguntéis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Sabemos que debemos de orar a Cristo. Debemos orar con fe también. Tengo Santiago 1:6. Aquí. 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sí? Aquí también tengo Romanos 8:6. Ya lo tenía aquí, se me perdió. A ver, ¿alguien lo tiene? Sí, aquí lo tengo. Sí, por favor. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Aquí sabemos que Dios también nos pide orar con fe, orar al Hijo y orar al Espíritu Santo también. Nosotros debemos de entablar una comunicación con Dios. Sabemos que la oración hay de, como ya dijeron, de intersección, de bendición, de confesión de pecados, ¿sí? De petición. Y vamos aquí a Salmos 34:4. Dice 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Aquí sabemos que Dios es el que nos libra de nuestro temor. Debemos saber que al orar a él y tener la fe y la confianza de que él nos librará de todo esto. De la angustia, 34:6, es: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dios es el que nos libra del temor, de la angustia y de la aflicción. 34:19 nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aquí vemos que Dios es fiel y bueno para cada uno de nosotros y de nuestra vida. Nosotros debemos de confiar en el Señor al orar, como ya se dijo, con un corazón contrito y humillado, con un corazón sincero, creyendo que Dios es el que va a obrar y va a hacer las cosas. Él tiene su tiempo y Él tiene su momento. Debemos de día a día agradecer a Dios porque Él es el que nos cuida, que Él es el que nos guarda y siempre está escuchando la voz de cada uno de sus hijos. Debemos de confiar día tras día en Él. Es lo que yo tengo en esta noche de la oración. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Adelante. Sí. Yo quisiera ampliar en base a lo que mencioné sobre las vírgenes sensatas e insensatas. Lo iba a decir y se me olvidó en ese momento. La oración, voy a decirlo así, como si yo fuera un coach de vida, que eso está de moda. Hay personas que nos quieren vender ideas novedosas, ¿no? De cómo poder mejorar nuestra vida. Bueno, si nosotros como cristianos queremos mejorar nuestra vida, la oración, cuando nosotros estamos en necesidad, estamos afligidos, tenemos dudas, nosotros oramos, se abre, por así decirlo, una puerta en donde nos permite primero, antes que nada, más a los hombres, ¿verdad? Que somos más arrebatados, meditar. Hay un tiempo, pues, hay un tiempo de, no de descanso, sino hay un tiempo, ¿cómo decirlo? Un medio tiempo, un tiempo de descanso, voy a decir, en donde nosotros podemos analizar de mejor manera la situación y tomar la decisión que va acorde a, al propósito de nuestro Señor. ¿Y qué quiero decir con esto? A veces pareciera, y es que eso venden muchas iglesias, que en el Señor nosotros no vamos a padecer. O sea, tú ven, porque aquí está la salvación, y aquí todo está bien, y aquí te va a ir súper, y aquí todo se te va a dar, y esto está buena onda, ¿no?
Y la verdad es que no. La verdad es que muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones que no entendemos y las tomamos como si fueran erróneas, ¿no? Y uno hace una recapitulación y dice, me equivoqué. Y es que yo tenía la respuesta correcta, yo tenía la acción correcta a tomar y en último instante me decidí por esta que me salió como no lo esperaba. Pues la verdad es que así actúa el Señor y nosotros siendo un instrumento de su propósito, pues vamos a servir a eso, ¿no? Y tendrá que suceder y habrá cosas que no nos gusten, pero la oración nos va a ir revelando que todo es conforme a su propósito, ¿no? ¿Por qué? Porque ya somos herramientas, o sea, aún el que no es su hijo, aún el que es creación, sirve para el propósito, pues cuanto más nosotros, ¿no? Entonces, eh, la oración nos abre esta puerta y aquel que es más dedicado, pues logra entender el mensaje, ¿verdad? Este mensaje codificado, este mensaje que en lo general la mayoría de las personas no logra descifrar, como nos hablabas hace rato, Julio, de las lenguas, ¿no? O de gente que balbucea. Lo decías y me sorprende porque digo, hay hombres y mujeres de Dios que tienen un panorama mucho más amplio, una sensitividad, están más sensibles a lo del Señor. Y la misma pastora te dijo, no, esto no es del Señor, estas lenguas son otro rollo. ¿Por qué? Pues porque alguien que tiene verdaderas lenguas o que tiene este don, todo en general, su vida lo va a reflejar, ¿no? Se sabe que tiene compromiso, se sabe que su oración es sensata, que es honesta, que eh, no habla por su carne, sino habla en relación a la palabra. Entonces, aquellos que están sensibles pueden determinar y decir, ah, sí, esta persona sí tiene estos dones y son efectivos en él, ¿no? O puede decir, no, este es un charlatán, o este la verdad es que es siervo del chanclas, ¿no? Y entonces, hay esa sensibilidad. Ahorita les compartí en los mensajes, ¿sí se llaman así? En el chat, un enlace. Esta canción, no me gusta decirles así, para mí son alabanzas, tiene mucho que la escuché. Igual en mis inicios, ¿no? Cuando yo me acerqué a la iglesia y conocí del Señor, es el Salmo 61, del 1 al 8. Aquí en la palabra nos dice, o el título de este versículo es confianza en la protección de Dios. Y también nos dice que es al músico principal sobre Nejinot, Salmo de David. Y precisamente Isaac Hayes, que es este muchacho que está aquí, que tenía su grupo, es hijo de pastores americanos que se asentaron en México. Yo se las recomiendo. La verdad es que a mí las alabanzas me gustan más por el contenido de la letra. Me gusta mucho escuchar el mensaje, ¿no? O sea, su composición en base al mensaje y no solo a los ritmos o no solo a que la rima sea agradable, sino que el contenido esté alineado a, a la palabra y al Señor. Entonces yo se los recomiendo, se los dejo por ahí y esta es mi participación. Gracias, hermano. Ya nos estamos alargando un poquito, hermanos. Les voy a leer 2 versículos. Voy a leer primero uno. Después, si alguien quiere participar, y si no, leeré el último que también por aquí estuve revisando. En Nehemías 4, del 7 al 9. Y vamos a leerlo. Y muchos creemos que a cada oración Dios nos tiene que dar la respuesta, pero vamos a ver qué dice en esta versión.
Nehemías 4, del 7 en adelante, dice: pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de lo que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocaron disturbios en ella. Fíjese aquí, el 9 dice: oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Entonces veamos, hermanos, muchas veces buscamos la oración esperando que Dios nos responda, pero aquí pues esta traducción, hermanos, no dice que Dios les habló, les respondió y les dijo qué hacer, como en algunas otras, en algunas otras sí Dios es muy específico y lo que tiene que hacer. Por eso en algunas de las predicaciones yo les decía: hermanos, si usted va a hacer algo en nombre de Dios, hágalo conforme al orden de Dios y que no sea algo solamente para vanagloria. Y aquí lo vemos y sabemos la historia de Nehemías y de este capítulo. Dice: y decidimos montar guardia. O sea, fue una decisión propia. Es como aquel que dice: si yo sé que porque me quitaron la vesícula, por fe tengo que tomar leche y no pasarme nada. Bueno, hermanos, pues esa puede ser una prueba de fe, pero si yo también sé que a lo mejor estoy falto de fe en eso, pues ¿para qué lo tomo? Aquí es precisamente lo que dice: y decidimos. Nehemías decidió con la gente que estaba orando, no recibió revelación de Dios. Ellos dijeron: decidimos. ¿Cómo fue? Tampoco se expresa Nehemías qué sintió en la oración, sino Nehemías dice: y oramos a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ello. Probablemente era algo muy pragmático lo que deberían de hacer, ¿no? Si ven que nosotros vemos que alguien nos ataca, pues finalmente no nos ponemos a orar en ese momento. Probablemente sí, no lo sé, hermanos, cada quien actúa conforme el momento que está viviendo, pero aquí ellos sentían que estaban siendo atacados, se pusieron a orar y decidieron montar guardia. No era nada fuera de lo normal dentro de los preceptos de Dios, conceptos de Dios, mandamientos de Dios. Pues hicieron lo que tenían que hacer: orar a Dios, ¿no? Y también en este caso montar guardia. Eso fue su petición ante ellos, fue su petición de ellos ante Dios. Pues probablemente sí fue, y ellos se sintieron tranquilos al momento de expresárselo a Dios, y en algo debieron haber sentido, perdón, hermanos, algo debieron de haber sentido para decidir esa situación, ¿no? No sé si alguien más quiere decir algo adicional. Amén. Bueno, yo veo aquí en Juan 15:16 que dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os el dé. ¿Qué quiere decir aquí? Que nosotros debemos de confiar en el Señor, porque el Señor nos ha dado un don para que nosotros verdaderamente lo ejecutemos en nuestra vida. Y ese don es el perseverar en su palabra, porque dice el Señor que Él nos ha escogido no solamente como creyentes, sino como sus amigos. Él quiere una relación con nosotros, una relación directa, una intimidad con nosotros, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de verdaderamente ser amigos de Cristo. Sí, aquí ya hablamos de lenguas, ya hablamos de fe, pero verdaderamente tenemos la fe. Acabas de decir tú, hermano, tenemos un problema, verdaderamente ejecutamos esa fe y en el nombre de Cristo le pedimos al Señor que nos ayude, o nos vemos envueltos en tantos problemas que a veces queremos pelear nosotros mismos, o a veces nosotros mismos decimos: ¿sabes qué? Cállate, yo soy así y déjame. No, la palabra dice del Señor
que nosotros debemos depender del Señor, que nosotros verdaderamente debemos de creerle al Señor, ejecutar esa fe, estar firmes en el Señor. Claro, dice, mira de no estar firme porque puedes caer, pero ¿a qué se refiere? En lo que hemos creído, que es el Señor Jesucristo, porque en primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros seamos sobrios, que no seamos necios, que no queramos ser más, sino que nosotros estemos sometidos delante de la presencia del Señor en oración, en ruego, en súplica. Yo le comentaba a una persona, si verdaderamente oramos mañana, de noche, o a lo mejor nada más en la mañana, ¿por qué no cambiamos? Empezando por mí, ¿por qué no cambio? ¿Por qué sigo siendo igual? No oigo esa voz que me dice, ¿estás mal? ¿Dónde está lo que platicas conmigo? ¿Dónde está lo que yo te hago sentir en tu corazón y en tu mente? Entonces yo creo que de todas estas cosas, lo que el Señor quiere es que nosotros a Él le clamemos, que a Él lo exaltemos con nuestra lengua, con nuestro corazón, con nuestros hechos, con nuestro diario vivir. Pruebas hay, dificultades hay, pero si nosotros no nos esforzamos, no vamos a cambiar y no vamos a tener esa intimidad con Dios. Y podemos decir que la tenemos y que tenemos el Espíritu Santo y que hablamos en lenguas, pero yo recuerdo algo que decía su hermano, ciertamente este hermano cantó en lenguas. Y los demás que han sido bautizados, tú has invitado el que habla en lenguas, no es cuando queramos, es cuando nuestro corazón está dispuesto en esa súplica, en esa humillación, en esa humildad de decirle al Señor, permíteme, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que me llene, el que hable, no yo. Mari se equivoca, pero tú no te equivocas, Señor. Que sientamos tu caricia, que sientamos ese gozo, que no se apague el gozo de la salvación que hay en nuestra vida, para que nosotros, esas lenguas no se pierdan, no sean nada más como címbalos que suenan, sino que verdaderamente en espíritu y en verdad clamemos al Señor. En verdad le digamos, Señor, heme aquí, estoy yo aquí, Señor. Envíame tú a donde tú quieras y conforme a tú creas que yo pueda poder. Entonces yo creo que sí es importante. El Señor nos ha dado a muchos de morada de paz el hablar en lenguas. Quien las tiene, gloria a Dios. Quien ya, como decía su hermano, muchas veces las perdemos porque son lenguas del Señor, no son nuestras, solo nos las ha prestado. Pero algo decía la sierva del Señor, no contristes el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es muy sensible y se va. Entonces yo creo que es muy importante, ¿no? Que nosotros tengamos esa intimidad en oración con el Señor para que verdaderamente ese fruto se vea en nuestras vidas, ese cambio se vea en nuestras vidas y pues que el Señor mejor nos calle con amor cuando debemos callar. Esa es mi participación y yo creo que la oración tiene poder, porque si nos metemos a la oración tiene poder de milagros, tiene poder de restauración, tiene poder de manifestaciones, tiene muchas cosas la oración, pero ¿quién lo cree? Podemos orar y si no lo creemos, ¿qué puede hacer el Señor? Quiere actuar, pero no lo dejamos actuar. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguien más que quiera participar? Adelante. Amén. Amén, hermano. Primera de Timoteo 2, del 1 al 8, nos habla de la instrucción sobre la oración. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles, en fe y en verdad. Y quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas, sin ira ni contienda. ¿Qué nos pide el Señor en estos versículos? Porque todo esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Señor. Que oremos unos por todos, nosotros oremos por todos, por nuestros dirigentes, por todos los hombres que dirigen el país, por todos los hombres que dirigen las iglesias, por todos unos con otros que oremos porque esto es agradable al Señor nuestro Señor. Esta es mi participación. Gracias, hermanos. Bueno, no sé si alguien quiera participar, alguien más. Si no, considero que ya sería pertinente cortarse, así ustedes lo deciden también. Por último, nada más voy a leer segunda de Tesalonicenses 1, del 11 al 12. Dice, y esto, hermanos, es para que Dios nos considere como dignos del llamamiento que cada uno de nosotros aquí tenemos. Y fíjense lo que dice, por eso oramos constantemente, sigo con la Nueva Versión Internacional, por eso oramos constantemente, segunda de Tesalonicenses 1:11, por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho. No es por hombres, sino el llamamiento de Dios, y por su poder. Perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por fe. Oramos así de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Entonces, el 11, hermanos, es oremos por el llamamiento de cada uno de nosotros. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, pero hay que orar, hermanos, constantemente. Yo oro por usted, usted ora por nosotros, y así es la oración en el cristiano, para que nuestro Dios los considere dignos, nos considere dignos del llamamiento que les ha hecho. El llamamiento que tenemos tú y yo, hay que orar por ese llamamiento que tenemos para que Dios nos considere dignos. Amén. Pues bueno, hermanos, si alguien quiere participar, adelante. Si no, pues con esto culminaríamos. Nos alargamos mucho, pero en verdad la oración, como dijeron al principio, es uno de los pilares que debemos de tener en nuestra vida personal. Vimos y tocamos puntos de la vida personal. Hay otros implícitos en la vida conyugal, hay otros implícitos en la vida como padres, hay otros implícitos también como hijos, hay otros implícitos que ya vimos dentro del llamamiento que tenemos. Entonces es la oración, hablar con Dios. Muchas veces, como también lo dijeron, pedimos a Dios, pero también es muchas veces darle a Dios ese corazón que Él no desechará, que es un corazón contrito y humillado ante Él, y pues Él responderá. O nos quedará a nosotros, oramos y actuamos como vimos en Nehemías, y decidimos algo, pero ante todo la consulta de Dios, la consulta a Dios. Y se viene a mí el pasaje de, ya hace rato que lo estaba leyendo, se viene a mí el pasaje de David, cuando precisamente él fue a pelear y regresó, si mal no me acuerdo, es en Singlar, cuando regresa y ven que los amonitas, si mal no me acuerdo,
Ese está en primera de Samuel, creo que es 20 el relato, primera de Samuel 20. Y regresa y ve que los amonitas, si mal no me acuerdo, fue el pueblo que habían tomado preso a todas sus mujeres. Y regresó David con sus hombres valientes. En eso mandó a llamar al sacerdote y David dice, y si mal no me acuerdo, David dice que él consultó mediante no me acuerdo si es el Urim Turim o fue el Efod, no me acuerdo, hermanos, pero ahí está en la Biblia, que consultó y le dijo y le preguntó a Dios, ¿voy tras de ellos? Consultar a Dios también es una oración. Voy tras de ello y Dios le respondió, vas a ir. Y se llevó a 600 de sus hombres, imagínense, 600 hombres abatidos, primero por la pelea anterior, después llegaron y no vieron a sus familias, entre ellas estaba su esposa, sus hijos, sus siervos, sus siervas de sus hijos, había toda la familia, 600, y dice que cuando llegaron a este arroyo, finalmente 200 se quedaron atrás, estaban fatigados y cansados, y David se fue con los 400 restantes. Y pues bueno, ahí viene el desenlace, se lo pongo en el chat, si no se lo doy el día domingo. Entonces, hermanos, vemos que David, nosotros podemos consultar a Dios y que nos responda una pregunta, no solamente como lo vimos, hay un sinfín de aristas, un sinfín de ámbitos en donde pues Dios está atento al oído, Dios está atento con su oído a las súplicas de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, si ya no hay alguna pregunta, participación, daremos por concluida esta clase. ¿Alguien quiere decir algo adicional? ¿No? Bueno, le vamos a pedir ahorita a la hermana Guille que ore y después a la hermana Adriana para que cierre esta clase, y bueno, la hermana Guille que nos ayude pues a orar como Dios le dé ahorita el entendimiento de esta clase, y Adriana que después nos ayude ya para cerrar el servicio. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu infinito amor, por tu grande misericordia. Gracias porque no mereciendo nada lo tenemos todo. Escuchas nuestras súplicas, Señor, siempre, Padre. No importa cuán grandes, cuán pequeños seamos, no importa cuán difícil, Señor. Y no solamente, Señor, es para clamar a ti por necesidades, sino también para darte las gracias por todo lo que nos permites vivir, Señor. Habría días buenos, días malos, luchas y pruebas, Señor, cosas grandes y cosas pequeñas. Pero en todas y cada una de ellas tú formas parte de nuestra vida, Señor. Y no cae una hoja de un árbol si tú no lo permites, Padre. Y todo lo que se mueve a nuestro alrededor es bajo tu voluntad, Padre mío. Gracias, oh Dios, porque así como Elías pidió, Señor, que lloviera, y llovió y pidió que parara la lluvia y paró, Señor. Asimismo, tú respondes siempre a nuestra súplica, Padre. Gracias por esta noche, Señor, la participación de mis hermanos. Gracias por este chat. Gracias te damos, oh Dios, porque tú no te fijas, Padre, quién es o cómo está, sino a la disposición de cada vida y cada corazón. Bendice a tus siervos, bendice a Julio, bendice a Adi, a la pequeña Debbie, Señor, y agradezco la participación de cada uno de mis hermanos. Que cada uno de nosotros aprendamos a descansar en ti, Señor, en todo tiempo, y esperar, Señor, bajo tu tiempo y bajo tu voluntad. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén, gracias te damos, Señor, porque nos has dejado estar unidos en esta noche y porque tú nos enseñas, Padre, siempre puntos nuevos, visiones nuevas de tu palabra, Señor. Gracias porque en todo aprendemos. Gracias por esta reunión y te pedimos que tú nos despidas en paz, que todos mis hermanos descansen, Señor, y que tengamos siempre en la mira agradarte a ti. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Es primera de Samuel 30. David derrota a los amalecitas, y donde se quedan 200 hombres es en el
Ahorita le digo, es el efod, no es el Urim Turim, es el efod. David le dice a Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. ¿Debo perseguir? Es la pregunta de David a esta banda de saqueadores, es la Nueva Versión Internacional. ¿Los voy a alcanzar? El Señor responde, persíguelos, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Entonces ahí vemos David con el efod le pidió a Dios y respondió. Se quedaron 200 hombres al llegar al arroyo de Besor, y David se fue a combatir a los malhechores o saqueadores con 400 hombres valientes. Amén. Primera de Samuel 30, amalecitas. David derrota a los amalecitas. Consultó a Dios con el efod. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. La paz de Dios sea con ustedes. Bendiciones.